Desde el comienzo del desafío 2025 minutos, cuando Mencho y Yudisa coincidieron por primera vez en Gamma, nadie imaginaba que aquella relación que parecía tan sólida, tan natural y tan llena de complicidad terminaría generando uno de los episodios más comentados de toda la temporada. Lo que inició como una alianza espontánea entre dos mujeres muy distintas, una deportista olímpica con una trayectoria impecable y una capitana con una carga emocional y física enorme sobre sus hombros, se convirtió en una amistad que el público llegó a comparar casi con un vínculo maternal. La química entre ambas era evidente, la forma en que se escuchaban, en que se apoyaban, en que celebraban los triunfos y se consolaban en las derrotas. Incluso en los momentos más tensos de Gamma, cuando el equipo enfrentaba obstáculos que parecían insuperables, ellas encontraban el modo de hablarse con cariño y darse fuerza mutuamente. Esa cercanía se fue reforzando con el paso de los ciclos. Mencho valoraba profundamente la serenidad de Yudisa, su mirada estratégica, su habilidad para mantener la compostura cuando todo explotaba alrededor. Yudisa, por su parte, veía en Mencho a una mujer con un temple admirable, con una capacidad física extraordinaria, pero también con una sensibilidad que no siempre se apreciaba a simple vista. Mientras la mayoría hablaba de la fuerza de la capitana de Alfa, Yudisa era de las pocas que podía ver más allá de la imagen de guerrera invencible. Reconocía sus miedos, su cansancio, sus dudas, y por eso la relación entre ambas se volvió tan especial. Pero en un reality como el desafío, en donde cada decisión tiene consecuencias emocionales y estratégicas, sostener una amistad sincera no siempre es fácil. La competencia avanza, la presión se intensifica, los participantes se ven obligados a tomar decisiones que afectan no solo el futuro dentro del juego, sino también los vínculos que van construyendo. Eso fue justamente lo que ocurrió cuando llegó el momento del enroque que cambiaría por completo la historia entre ellas. Yudisa tenía en sus manos un poder que, aunque parecía una simple jugada, implicaba un peso enorme: decidir qué compañero saldría de la escuadra morada y quién sería su reemplazo. En un escenario ideal, cualquier decisión se tomaría de forma fría, calculada y sin presión emocional. Pero en la vida real, y especialmente dentro de un entorno tan intenso como el desafío, eso es prácticamente imposible. El corazón siempre se mete en medio, aunque uno no quiera. Sin embargo, esa vez, Yudisa optó por seguir un camino estrictamente estratégico. Sacó a Mencho del equipo y la reemplazó por Valkyria, una de las competidoras más fuertes y dominantes de todas las temporadas. Ese instante quedó grabado en la memoria del público. Mientras el resto observaba con asombro, la relación que muchos habían visto crecer desde los primeros días parecía resquebrajarse. Mencho intentó mostrar entereza, como siempre, pero no pudo evitar que el gesto le calara hondo. No fue solamente salir de Alfa. Fue sentir que la decisión provenía precisamente de la persona que ella más estimaba dentro del formato. Aunque trató de sonreír, aunque guardó silencio, aunque asumió la consecuencia con dignidad, el dolor ya estaba ahí. El enroque la envió directamente a Neos, un equipo que representaba para ella una de las etapas más retadoras del programa. No se trataba únicamente de cambiar de color, era un cambio completo de dinámica, de ritmo, de mentalidad y de responsabilidad. Para muchos observadores, esto significaba también un mensaje simbólico: Yudisa priorizaba el rendimiento inmediato sobre el vínculo emocional que tenían. Y aunque en el desafío, eso es algo entendible, para Mencho fue una puñalada inesperada. Semanas después, cuando ya había sido eliminada, Mencho se presentó en Día a Día para hablar sobre su paso por el programa, y allí no pudo evitar referirse al tema que tanto había conmovido a los televidentes. La excompetidora habló con una sinceridad que sorprendió incluso a quienes ya sabían que ella no suele ocultar lo que siente. Mencionó que siempre ha sido una mujer que intenta soltar rápido lo que le duele porque ha aprendido, con los años y con la vida misma, que aferrarse a aquello que lastima solo conduce a un sufrimiento prolongado. Pero en esta ocasión, confesaría, tuvo dificultades para dejarlo ir. No era simplemente una jugada estratégica. Era una decisión que venía de alguien a quien ella apreciaba más allá del contexto del reality. Cuando recordó ese momento, su voz se quebró. No porque sintiera rencor, algo que dejó muy claro, sino porque aún le dolía la idea de que la amistad que habían construido se hubiera puesto a prueba de esa manera. Explicó que con Yudisa siempre fue honesta, que la quiso desde el primer día y que su cariño no era parte del juego, sino algo auténtico y personal. Esa autenticidad hacía que la decisión de su compañera golpeara más fuerte. Sin embargo, Mencho también expresó con contundencia que entendía la posición de Yudisa. Reconoció que es un juego y que, dentro del desafío, todos están obligados a tomar medidas que pueden ser duras, incómodas o contradictorias. Añadió que, desde un punto de vista estratégico, tenía sentido que la capitana escogiera a alguien como Valkyria,
una competidora con un historial impecable, una trayectoria física imponente y una capacidad para ganar pruebas que la convertiría en un refuerzo innegable. En ese sentido, Mencho no tenía nada que reprochar. Lo que dolía era lo emocional, no lo racional. El público estaba dividido. Muchos defendían a Yudisa argumentando que el desafío no es un concurso de amistades y que si ella quería llegar a la final, necesitaba movimientos contundentes. Otros, en cambio, consideraban que su decisión había sido una traición innecesaria, especialmente teniendo en cuenta que en ese momento del juego las emociones ya estaban a flor de piel y cualquier acción podía fortalecer o romper alianzas importantes. Mencho, a pesar de los comentarios polarizados en redes sociales, prefirió mantener una postura madura. Dijo que no tenía nada en contra de su compañera y que, aunque le dolió, seguía queriéndola igual. Esa declaración sorprendió a muchos, porque fue un gesto de grandeza emocional que no todos son capaces de mostrar en circunstancias tan tensas. Añadió que respetaba completamente la decisión de Yudisa y que no pensaba cargar con rencores que no le hacen bien a nadie. Pero el tema no terminó allí. La llegada de la etapa final del desafío, anunciada por Andrea Serna, trajo consigo una dinámica completamente nueva, las duplas. Los competidores tendrían que trabajar en parejas para sobrevivir los últimos ciclos, lo cual hacía que cada elección previa adquiriera un peso distinto. Muchos espectadores aseguraron que, si Yudisa hubiera pensado en esa fase, quizás habría tomado otra decisión, tal vez habría protegido más a Mencho o incluso habría reorganizado la estrategia. Algunos argumentaban que debió haber sacado a Lucho y haber puesto a Kevin en su lugar para fortalecer su propio desempeño. Pero esas eran interpretaciones externas, construidas desde la comodidad de quienes observan desde afuera. Dentro del reality, cada competidor toma decisiones con la información, las emociones y la presión del momento. Mientras tanto, fuera del juego, Mencho reflexionaba profundamente sobre lo que había vivido. Más allá de la competencia, lo que le quedaba era el recuerdo de los buenos momentos con Yudisa, las conversaciones nocturnas, los chistes internos, los abrazos después de pruebas durísimas, los consejos que se daban mutuamente, las risas espontáneas que compartían cuando el estrés parecía devorarlo todo. Eso, dijo ella, era más importante que cualquier jugada. Y aunque la herida emocional tardaría un poco en sanar, su afecto seguía intacto. Yudisa, por su parte, también experimentó la presión del público, que en ocasiones puede ser implacable. Entre apoyos y críticas, tuvo que asumir que su elección tendría repercusiones más allá del juego. Aunque nunca lo expresó de manera explícita frente a las cámaras, quienes la conocen intuían que la decisión no había sido fácil para ella. Era evidente que valoraba a Mencho y que la apreciaba sinceramente, pero también era consciente de que estaba en una competencia donde una jugada mal hecha podía costarle la continuidad. En redes sociales, las discusiones no paraban. Hubo quienes defendieron la idea de que, si se trataba de competir, Valkyria era la opción más obvia. Otros insistían en que la lealtad debía tener más peso, especialmente en una temporada donde las relaciones humanas se habían convertido en uno de los pilares narrativos. Cada comentario, cada análisis, cada vídeo reaccionando al enroque alimentaba aún más el debate sobre lo ocurrido. Pero en los días posteriores, algo quedó claro en cada entrevista y cada aparición pública de ambas: la historia entre Mencho y Yudisa no había terminado en enemistad. El dolor había existido, por supuesto, pero también había espacio para el entendimiento. Mencho repetía una y otra vez que lo importante era no quedarse con lo negativo, mientras que Yudisa continuaba defendiendo la idea de que el juego exige decisiones difíciles. No era una ruptura completa, sino una prueba que redefinía su relación. Para Mencho, la eliminación llegó con una mezcla de nostalgia y aprendizaje. Su paso por el desafío le dejó la certeza de que es una mujer más fuerte de lo que imaginaba, pero también más sensible de lo que otros perciben. Se despidió del formato entre lágrimas sinceras, no solo por su salida, sino por todo lo vivido durante la competencia, las amistades, los sacrificios, los aciertos, los errores y, sobre todo, la relación con Yudisa, que marcó profundamente su experiencia. La pregunta que muchos se hacían era si Mencho realmente había perdonado a Yudisa. La respuesta era más compleja que un simple sí o no. Ella misma explicó que no había nada que perdonar en términos de juego. Lo que dolía era el sentimiento, la emoción, el vínculo personal. Pero, en su interior, sabía que cargar con resentimiento no tenía sentido. La vida le había enseñado que los afectos sinceros pueden superar incluso los golpes inesperados. Tal vez su relación con Yudisa no volvería a ser exactamente la misma, pero tampoco estaba rota. Era un lazo que necesitaba tiempo, espacio y tal vez una conversación pendiente para sanar completamente. Lo más revelador de todo es que, a pesar de sus lágrimas, Mencho hablaba con serenidad.
No había rencor, no había reproches, no había ataques. Solo una mezcla de dolor, cariño y aceptación. Esa actitud también fue reconocida por el público, que valoró su madurez y su capacidad para manejar una situación que pudo haberse convertido en un conflicto mayor. Al final, la historia entre ellas se transformó en una de esas narrativas que quedan para siempre en la memoria de los seguidores del programa. Una amistad profunda que enfrentó una prueba difícil, una jugada inesperada que puso en duda los vínculos, y dos mujeres que supieron reconocer que el juego es una cosa y el afecto es otra. Y aunque el desbalance emocional fue inevitable, también lo fue la capacidad de ambas para responder con humanidad. Quizá, con el tiempo, cuando el ruido del reality quede atrás y la vida siga su curso, Mencho y Yudisa tengan la oportunidad de retomar su relación sin cámaras, sin pruebas, sin estrategias de por medio. Tal vez ese reencuentro les permita hablar de todo lo que sintieron, aclarar los silencios que quedaron flotando y cerrar ese episodio desde un lugar de paz. Porque, al final, lo que unió a ambas mujeres no fue el azar de estar en el mismo equipo, sino la autenticidad con la que se relacionaron. Por ahora, lo que queda es el eco de una historia que conmovió a millones. Una historia donde el juego se mezcló con las emociones y donde una decisión estratégica tuvo repercusiones profundas. Una historia que demuestra que, incluso en la competencia más exigente, el corazón siempre tiene algo que decir. No olvides darle like, comenta y suscríbete para más contenido.